Baishapa, Eishapa, Peina, Coina, na Amia, Yuma, Averuma, Beme, Pende, programa, Ñande, programa, entero vete, Vapija, Arovajina, Giraba. Atonado, hermano, Cuena, Roy, Emilio Vázquez, Congregación Remanente de Israel, Vive, Tabafran, Itapúa, Paraguay, Vive, Peina, Yepita, Soma, Penenive, por Mangue, Coyo, Jame, Evo, PM, Peteña, Abrazo, Rompe, Espalda, Peisa, Muñepurum, mañana de programas Vejano y Tebaquina, Yeikema, Yajabo, edición número 231 de Atorable, hermano, más 595-985-162. 975 pehesa yopu pehesa kutukutu pene pumburi popewa o mahema penenye epu penenye ejehai ha etemakina ha peisa yenyo muy un baite yahau pero casemiro ngara pendesera kami penenye putimo I a peante oiga de número rike ikwera ha peisa yenyo bohobai yahau abuyeke pehai hare ha perukare penenye eponandu preguntas ya bohobai yahau de acuerdo ya recola versículo en el programa ve. Hoy un bobo de pregunta y fuera ve ñe por andu o paisa guarei na ella compra más pengorante cuando te ve ya responde pa te lo mitad me ya hoy hoy menos ya debe alguno pe me hago programa pe guapela ya de veina pero para allá anga ya pagada error Sergio au llegue que ya pojare ya de hina ko tembia pua ve hija musaran bihare ko a Torah, WhatsApp, video, YouTube, Facebook, Brena, Parru, Pimiante, Upaya, Upillán de video, fuera hina. Abu lleguen de lo que te vemos a enviar, tendo ta IBE, me activa su IBE, activa su IBE. Grupo, activa su grupo, activa su INA. Ay. Bueno, hoy yo recibía ñande audio y de hija Torah, ojendu, oyiure y más estudios de hija Torah, no hay problema. Topa la ñande número de hija Torah, a pedir directo y te encendí contactada. No hay problema. Sí, el mismo, sí, se llega de UPA, el que hace el programa de inyección de esperanza con la palabra de Yahweh es usted. Sí, Emilio Vázquez, sí, el mismo, solo que para español, Benejina. El mismo número me ha recotado ahí, Pepe me oí ese número ahí. Sí. Seuga, bueno. Se llega de Google, bueno, ayuno, oración, vigilia, sí, pero caben de peticiones ya mañana es oración, no hay problema. Consejería, sí, ya repartí audio de Caja Torah, inyección de esperanza, algunos documentos de prueba, de evidencia, ya compartí a mi servicio y nada. Bueno, ya mi baigo peaina. Bueno, esto de no, una aclaración. Los textos bíblicos que se están encontrando en Qumran, sí, la mayoría están en hebreo, después hay problema. Y también en griego. Pero más el 90% de los escritos están, creo que están en hebreo. Bueno, pero no todo lo que se encuentra allí son de inspiración divina, gente. Hay una variedad de escritura. Ahí se está encontrando una variedad de ni vemos a la Pepe o hija agüero y topas agüero muy inspirado. Porque ahí también se encontró el libro de No, es decir, que el libro de No puede ser inspirado. No porque ojo, que en la cueva de Qumran, vaya tico,
Itacuave, cueva. Upepe no yetopai solamente upeaina. Enoina, oí esoterismo cuera, igual yetopai, astrología cuera, mi o seguía cueva mi desviado cuera. Oína, pues. A mí había entonces inspirado de ahí. Por eso digo, no. Sí, todos los rollos, eso de Isaías, eso que tal, eso sí, ya de oye, cuando en el libro inspirado. Pero no porque se encontró en Qumran de Yutar ese, no, el libro de no, Yetopao PPAP, inspiración divina, no. Porque si no, mi otro Yetopá están de ella, mandé mi libro de hechicería, de misticismo, cuero, Yetopao, bebé, entonces pico mi inspiración divina. No, la cueva de Qumran no es garantía de que todo lo que están ahí son inspirados, pero sí es garantía de que lo que están allí son escritos de antes, claro, ¿verdad? Sí, ni puede negar, son escritos originales, que no, 2000 años reco, pero no todos son ahí inspiración divina, o sea, es una cueva donde se guardó, oye, Ñingatú, ves este ahí escrito acá, mi señor cuero Ñingatú. Estamos hablando ya en tiempo del segundo, claro, hasta cuando existía todavía el segundo templo, un poquito antes de la destrucción inclusive. Ya la invasión de Roma estaba, en Gatú y no, antes, un poquito antes de la destrucción del templo, del segundo templo, años 70, después del Mesías. Pero eso no quiere decir que todo lo que está ahí es así inspirado, por favor. Pero sí, claro que esos los rollos no fueron adulterados. Todo lo que están ahí, claro, el rollo de Isaías, todo lo que están ahí, mi original ese compañero en hebreo está. Me anda por ahí y en algunos horas yo corregido muy ingreso de ti versículos no. Por eso dije la vez pasada cuando me hicieron una pregunta, si cómo nosotros ya después yo pedí un manuscrito más antiguo que la Peshitta aramea del siglo II y la Septuaginta del siglo II y hasta ahora no. En hebreo no se encontró. Pero sí sabemos que estos han sido copiados del hebreo y arameo. Se fundieron todas esas escrituras. Sobrevivió uno, era. Va a ser em, hebreo el hebreo, el evangelio en hebreo de Mateo. Casi. Pero no todo, pues. No puede ser que por ahí aparezca algunos escritos que en ese tiempo ya se hizo del Nuevo Testamento, muy igual, ya no topan a pedir cueva y hasta ahora no hay por ahí. Pero a mí peña engañar y la no, ya topa cueva de curra, me pega inspirado a cualquier obra de no, eso ellos guardaron los libros. Algunos de ellos escribían, otros ñengatui o no viste que los romanos destruían toda la escritura hebraica. Se le consideraba a los judíos traidores, enemigos. Bueno, ojalá mi judío fuera del templo, los judíos que no creían en el Mesías, los fariseos, los saduceos, o toparon a veila escrito acerca del Mesías, esperados a Pile. ¿Sabe? Pues hay un problema. La escritura original tuvo mucha persecución. Por un lado, los mismos judíos ortodoxos, los judíos que no creían en el Mesías, los saduceos, y en Botahuicho partida afuera, o Fundipaz y Vila escrito. Oye, es el del Mesías, en hebreo, o pudo destruir. Con decirte que mandaban a perseguir, a matar a los discípulos de Yeshua también. Y por otro lado, los romanos, que también nos toparon, chau, los destruidos pues cuando destruyeron el templo, cuando entraron en Israel, los invadí Israel, los japoneses, hay documentos japoneses, o hundidos, desaparecer, esa línea pues he registrado los nombres, oye, o nacer que viene Mara, Ibamba, esa pajera, completo se quemó todo ahí. Y posiblemente ahí estaba el registro del nombre y todo del Mesías, ¿verdad? Y todo eso fueron destruidos, arrasados, quemados, desapareció eso.
Y en la escritura únicamente tenemos registro del Mesías. Bueno. Gati mini historia y hay que mover la versículo porque pensé de Sarai no han apenas explicado y más. No, acá me están saliendo con que lo que la Chena y la ya pues a las pindas. Se pico la amuía con la ley la mapa la libro inspirado jamás para ahí. Sí, se coja NMM mapa, 66 libros, el canon hebreo, 66 libros. Apenas ya coñan de a ver, Reina Valera con los 66 libros. Bueno, si yo andaba ahí un día, andaba ahí con la moña con la Macabeo, un andas ahí, se coja explicándome, un ya no está fuera. Pero una película de mi judío fuera mía, pero la elegía pues más, vamos inquietas jamás, no me inquietamos ahí la canon, me llegó una después la culpa. Ahora me quieren decir que este no es del canon, vio. No, si no está, ahí no está. Si ya tú ahí se acepta BM dentro del canon, no está entre los 66. Pero no porque está en Kunra. Ese le hace inspirado, escate, güey, ya muy inspirado, para de más, güey, son la mi otro que topa Kunra hoy. Ahora entonces si se encuentra más libro que no pertenece dentro de la Biblia, si aparece, va apareciendo más, me van a decir, ha inspirado porque Kunran, no, por favor. Explicamos a PM Guri la diferencia entre los libros deuterocanónicos y los libros canónicos. Porque por algo están inspirados, por algo esos judíos también hicieron esa elección. Por algo ellos eligieron lo que contienen enseñanza doctrinal provechosa que no nos separa del Padre. Que la histórico, que no recoya para enseñar que a todo confundirlo mitad. Explicamos la diferencia entre el que me dijo de Tobí o Tobía era. A Macabeo, a eso es, peleé Macabeo. A ver, más bien de quién sos para decir que cuál libro es inspirado y cuál no, solo el Padre. Hoy que solo el Padre lo sabe. Hala el Padre hoy cuando revelar a ñande si homba esa. Entre cuata ñande de allí cuando ella ya uipada. Pues dejen cena de joderse. Dejen cena de joder con esto. El Padre no revela las cosas por no ñande esa. Entre cuata ñande una allí cuai pues ya le ende a lo mejor me he inspirado y nada. Vete cota. Qué bárbaro. Bueno, ahí la Kunran aparece a ver cualquiera de manera inspirado. Ya, para mí, hasta ahora, personalmente, estos 66 libros, a ver, pues Reina Valera Orecoa, los 66, para mí es inspiración divina. El resto, o aleñan de ella topa. Entonces, pues ya está tal muy inspiración de más, mismo. Pues vete y te imba hoy no iría a la Torah, veja pesada carga. No, ya llega. 335. ¿Cómo se puede entender eh, 335? Que toda la cosa ha entregado en su mano. Entonces Hashatán está en la mano del Mesías. ¿Y por qué no es vencido? Shatán, llévense, Magri. El Goya está vencido. Cuando el Mesías muere, resucita, va a potabe. Ñandego me es victoria, Ñandego ya con la muerte y resurrección del Mesías, con el derramamiento de su sangre, 335, ya le mina. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. Y todas las cosas ha entregado en su mano. A Satán, claro. A rebelde. El Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en sus manos. Bueno.
Por un lado, podemos decir que el enemigo Hashatán no tiene autoridad sobre el Mesías, ni sobre lo escogido del Padre, y sobre los que ya han recibido al Mesías, los que estamos estudiando la Torá, los que estamos estudiando los mandamientos, los que amamos al Padre, los que le adoramos, los que somos temerosos. Ya, nosotros somos del Padre, Él no tiene autoridad sobre nosotros. Pero sí nosotros estamos bajo el poder del Mesías. Hashatán oye vencema, que Yahweh lo reprenda. Algo tiene que a la tiempo. Tengo que un tiempo y que tu y oye probar la humanidad. Pero algo permitido por el Padre, que Él anda suelto con los demonios para que nosotros seamos probados. ¿Sí? Más yo ve la tiempo Apocalipsis 20, pero oye ya rato ni encadenado ni monbota y huicuave. Durante el periodo milenial, la no ido dominado en el pueblo hay yo y areti ángel auto y no encadenado anda yo ni el Mesías, ni entremetemos ahí hoy en día. Y ahora él está libre, ¿por qué? Porque el Padre lo decidió así, nosotros tenemos que ser probados. Cada colador. Para veo puta. Para ser probados quiénes son el Padre y quiénes no, quiénes le aman y quiénes no. Todo lo que hace, todo lo que quiere Hashatán, obviamente, hijo de Hashatán. A la yeya puede abrirle al Padre votar, hijo del Padre. Hashatán no muy tentación, muy prueba, y ande ya luchado, vea, contra, y aña vence, ya lloré socorro, misericordia al Padre. A pues ya sacar al Padre, y ande ya hay jugar su vez. El Padre, el Padre, peñande ya es sacado, o echar al Padre, la ñande esfuerzo, ñande ya muy ya hay jugar su vez. Y nada, ya popayo ve, coja Hashatán y botar. Ya muy yo, pecha pendeja. No, es porque nadie tiene autoridad sobre él ni nada, ni el Mesías, claro. El Mesías tiene autoridad. La Mesías no le cogería autoridad a la Hashatán, esta más enseñan de ella orata a mi demonio o mi persona ahí. Es porque, obviamente, hay una autoridad sobre él. En el nombre de Yahushua Mashiach, yo veo mi demonio poca. Eso ya explicado eso. En la autoridad sobre el diablo. Anina lo mitad pende anina pende posila este echan de gola. Parece que nomás que el Padre no hace nada, pero estamos en tiempo profético. O sea, tampoco le catuyan ella culpa al Padre ni al Mesías por todas las atrocidades que está sucediendo en el mundo, ¿verdad? Como si fuera que Hashatán, la gente me lo manda paz. Sí, pero él tiene su tiempo. Esto es para probar. Los que no están sujetos al Padre, lo siento. Más la peanda y puede ir con lo y entonces parece probata la nere, coja fe en el Padre, la no existir, no la ne contraa. Parece probata. ¿Cómo vas a...? Bueno, en primer lugar, de parece cuatandere coja fe en el Padre, parece demostrata su la nemboralhu. La de ponen la ne contraa, ne coño lucha mía, más pelle, parece tan de lastimosamente hoy y parte de una parte de la vida del hombre que si no pasa lucha no se acuerda del Padre. Estamos en tranquilo, allá todo tranquilo. Aquí va yo ver la puerta de oye, Jesús, orado, ayunar, socorro. No paráis de lejos, no, ese pues te domina ya ahora, mina, que deja pina. Pate comer no permitir y el padre es Hashatán, pero no es esa, y pata lo el padre. Te haré jamás lo mitad, va a ser. Que a favor ese hamba ahí. Bueno, este. 35 ve y 36 ve. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Elohim está sobre él. Le pregunta, a ver, ¿acaso el que
va en el infierno no va a sufrir eternamente. ¿Por qué dice vida eterna? ¿O no está especificado? Verso 35. El Padre, verso 36, ¿no va? Entonces, 35, 36. Bueno, 35 ya explicado, 36. Va, esta es la dice. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Reina Valera y Ariel Leina. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. DRC la pijama. Tenés que escuchar el audio ¿Dónde están los muertos? No existe una vida eterna en el infierno, querido o querida o hermano o hermana. O sea, DRC una vida eterna oye, a ver, ya la oye salvando recota vida eterna porque la sufría o responde ahí en el infierno, pero muy un versículo bíblico donde el que muere va a ir a sufrir eternamente en el infierno, va a tener vida eterna en el infierno. De por igual, de ir igual, pues. Entonces les sugiero que busquen, o si no, año por un lleguita a explicar paiteji para muy teo, vaya a explicar, pues. La semana pasada vio para. Hoy ti audio y nada, ¿dónde están los muertos? Camino, pues se ha explicado, Juan 3:13 veo igual. Juan 3:13 ve acá, YouTube. Puedes explicar para me parte uno parte 2. Mo pa hoy la mano a la oye salva, no oye salva ya la diferencia entre Seol, infierno, que es nada, hombre. Porque la año por un estamos explicando, a ver, lo mitad y cuera y pata. Pero lo único es que la andas ahí vendemos a que la vida eterna o jala infierno. Ese no, esa es una mentira. Todos los que mueren entre los seres humanos y han desobedecido, han sido impíos y malignos y no están en el libro de la vida. Están de OJQ infierno, en el lago de fuego y azufre. Mateo 10:28 donde lea. Api escape otro audio a pillata que no por jala sufrimiento eterno en el infierno. Bueno. Y es a mí, ya entendé por algo, hago tres, no, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿De qué vida eterna está hablando? Obviamente, la es resucitada en el no vemos. No está hablando de vida eterna en el infierno, para nada que ver. Ya no existe. Como estaba preguntando ahí, acá la vida eterna se refiere a haber resucitado, ver reinar con el Mesías. Pero lo que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Elohim está sobre él. No verá la vida y no inunde. Pepe ya oyó a mandé la respuesta, querido, escucha. O querida. Porque, y a ver, no verá la vida ahí. Quiere decir que la la Ejera no iría anotado en el libro de la vida, en el juicio final, no verá la vida, o sea, ya no recobré más vida. Mina se apeaba se a un corate sea. Peago espectacular. Y esa revelación que llegó. Vean un yo apenas muy y quiere Mateo 10:28. A ver, claro, y te irá. Vean una mara. Sí, porque el que rehúsa, o sea, el que no obedece al Hijo, el que no cree que Él es el Hijo del Padre, el que Él murió por nuestro pecado y bueno, y rechaza al Hijo, automáticamente va a ser rechazado del reino. Pero tampoco va a seguir teniendo vida ni en el infierno, porque a ver, y no verá la vida. Ya mañana a mí. El mismo Tesha. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Elohim permanece sobre él. La ira de Elohim permanece sobre él. Ya monte. La manifestación del enojo de Elohim, la extinción total de la vida. Mateo 10:28, juicio final. Por ahí te saca la vida. Ni para sufrir te va a dar más.
Vai potente. A ver. Clave, vea con versículo, o sea, Juan 3:36. Y ahí recién que me estaba preguntando si por qué habla solamente de una vida eterna en el cielo, y pues no es lo en el cielo, hay vida eterna en el reino. El reino va a ser en la tierra. Este tema ya me va a ver versículo. Mm. Apocalipsis. Aunque estás de camilla, ya me allí, vea porque vea por lo menos una muy tetos en el año del programa, imagino. Está muy tetos en tu porque la en medio en tu mantema gurí. Vos viene que el reino va a ser en la tierra. ¿Mm? Eh, en Apocalipsis está, no me acuerdo. Apocalipsis 1000 años era el reinado. Apocalipsis 20, ¿qué hora? 24 me dice, pues ya leían ahora. 24. Para que actuemos en un Apocalipsis. A ver, y 1000 años, Apocalipsis 26, oía irá. Isaías 14, 1, 2, reinar sobre las naciones. Buscar donde habla acerca de que se van a entregar naciones, parábola, fuera. Lucas 19, 17 al 19. Mi mañana, mi hija Pepe, o me etan de la clave de que el reinado va a ser sobre la tierra, sobre la faz de la tierra. No hay ninguna parte de un reinado sobre o reinado en el cielo. Bueno, API BGKB no hay referencia, hay referencia de reinado en el cielo. Bueno, a ver. Hago otra pregunta. No hay un sufrimiento eterno en el infierno, ¿no? Por eso es que habla, la vida eterna solamente se va a tener. La vida eterna, te cogió para venir un compañero. Pero solamente en la resurrección. Y en el periodo milenial, ojalá oye salvar y el periodo milenial, o reinado ve el Padre para siempre. Porque en el periodo milenial reina el Hijo. Acá, pues, en el periodo milenial, el que reina es el Padre o el Hijo. O ambos en uno, el Hijo es. Porque habla de vida eterna ahí. ¿Con quién al final se va a tener la vida eterna? Con el Padre y con el Hijo. El que reina en el periodo milenial es el Padre o el Hijo, o ambos en uno. No, la vida eterna empieza con el reinado milenial, Samió, con el Hijo, o Hugo Bella Shoah Mashiach. Tesalonicense, 1 Tesalonicense 4:13 en adelante. Los muertos en el Mesías resucitarán y luego nosotros seremos transformados y seremos tomados y llevados entonces en la presencia del Hijo. Pero y Apocalipsis 14, uno es obvio descendente del Hijo. No dice que va, de todo el mundo se va a ir en el cielo a reinar. El periodo milenial sobre la tierra, la sede de gobierno. Israel vio en reinata, compañero. Pero ahí está la PC. Puesto comando, compañero. Del Yahshua HaMashiach y su gabinete. Añade la nación de Ñane Javi y reinata. Pero ahí empieza la vida eterna para nosotros. Añade Ñane no veima. Y quiero la reino, ya reinado. Y ya luchaba, compañero. Bueno, Jape, reino milenial, o aceptar la enseñanza de la Torah, los mandamientos, porque vara de hierro y la o ñiquituita, gobierno con vara de hierro, esa es la vara de hierro, Torah, instrucciones, mandamientos.
Pero pues ven ahí por eBay, imagina derechos humanos de defender ahí, y se va a aplicar rajatabla eh, a usted oye salvar y juicio final por un ata o guajeo la periodo milenial países Saraimina el Mesías entregata al Padre la reina. Primera de Corintios 15, 23, 28. Pues ve y que entregata o Padre la periodo milenial entregata al Padre la reina. Y el Padre será todo en todo seguida la vida. Ahí está la vida eterna ya con el Padre. Pero primero empieza con el Hijo reinando en el periodo milenial sobre la tierra. Bueno, no está la ya importante que la ya por la seguimiento la ni purun y pejenduri con esa cata muy bien. Pero bueno, de todo estamos y enganchar a moa, yo ni pura moa, yo hendua o inuta primera vez peajina, PGK YouTube, lo vita, YouTube, PGK, cada hija torabe muy. A PBB topata desde el principio. Guatamina, peango edición número 231. Edición número 231 ya. Así es que está información y ojalá. Bueno, sí, bueno, hay que atender esto, sí, sí, ya atender por nada, vea. Otra cosa vaya a aclarar. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Elohim está sobre él. La ira de Elohim, el enojo máximo de Yahweh es la extinción de la vida. Parece y ya no sabemos la vida, nunca más. Mm. Pero el creer en el Hijo demanda obediencia a su enseñanza. Aparte las niña tendea, si realmente ya de para ya obedecer al Mesías. Ya seguí para correctamente la pues. Ya obedecer para la doctrina, de para ya obedecer doctrina de hombre. Jatea esa o directamente del cielo, pero realmente no ir la Biblia. Cuando yo aplico la Yahshua e ian. Pues son gente tañan en día la portejina. De Gatuibo, en alguno presentada como doctrina que viene de parte del Padre, y pero no yo apoyo la Biblia ni no hoy la contexto bíblico. Mm. Tiene que, si enseñamos ñambo, era moñete la palabra del Mesías, o el Evangelio del Mesías, hoy yo ayudan a la Antiguo Testamento, ni a tu oye. Peña tendeminen a Mateo, pe anotamina con a versículos a revisami. Mateo 5, 17, Mateo 5, 18, Mateo 5, 19, Mateo 19, 16 al 19. A repetir, Mateo 5, 17, Mateo 5, 18, Mateo 5, 19. Mateo 19, 16, 19. Juan capítulo 17, verso 3. Juan capítulo 12, 49, 50. Con A mínimo. Entre Mateo 16, 16, 17. Mateo 16, 17. La revelación que recibe Pedro de parte del Padre, que el Mesías no es el Padre, sino el Hijo. Con A ñandella ya huipano tamba esa ñandella esta la ya obedece al Mesías. Mínimo con A versículo bíblico ya entendemos nada. Ni punjan. Sí, porque si no, sigue siendo desobediencia. Si vos enseñás en el nombre del Mesías, Ander, estoy enseñando el evangelio del Mesías, pero Nembo es otra cosa, eso es desobediencia. Y no verás la vida eterna. Lo siento. O sea, también obedecer al Mesías es creer en lo que él creyó, enseñar como él enseñó, obedecer lo que él obedeció. Ay, no, orecó a la fe obediente, orecó confianza, orecó obediencia en el Mesías. Pero ahora tapete en vida no pavé más nunca, o resucitas ahora. O si no hubo ver Mesías, ya transformado ahora. Primera de Corintios 15, 51 en adelante habla de la transformación. No,
Ahí dice cerebro, en tener que unir ese. Tesalonicense nos habla de la transformación, pero es unir o primera de Corintios 15:51 en adelante, de amigo. ¿Sabes? No, para de ñande competi versículo pepe de iño ñande y ve más y perde más no. Hemos yo ayude en la concordancia. Primera Tesalonicense donde diga tú es uní Primera de Corintios 15:51 en adelante. Mateo capítulo 24 verso Yeshamí creo que era Mani para unita o ahí a ver. Mateo 24 29 ojo ese 31 ve. Primera Tesalonicense o Juan estoy unir. Se puede unir con Mateo 24, 29 al 31. ¿Ah? Primera de Corintios 15, 51, 52. Erecobeta más información. Bueno. Está entonces. El mundo por venir. Dice en una versión. Muy importante ahí. Hago la vida eterna. Hago la que te he explicado. Ese está bien. Ese es una parafrase o parafrase seguro. Apago la que te hago y la vida eterna. Vos dice que de resucitaron o en transformado o hubo el Mesías. De ese guita pea con mundo ve, pero en el periodo milenial, en el reinado milenial. Me pillaba. La continuidad de, digamos, hay Dios y cielo nuevo y tierra nueva. Cielo nuevo y tierra nueva va a venir después del periodo milenial. Cuando va a descender la nueva Jerusalén celestial con el Padre del cielo. Y hasta que venga cielo nuevo y tierra nueva, hasta que este cielo y esta tierra pase, la ley, los mandamientos va a estar vigentes. Irán hoy suceder, pero un periodo milenial y ¿saben? Mateo 17, Mateo 17, 18. Bueno, pues hasta que este mundo hoy ve cielo nuevo, tierra nueva, ya que pase el cielo y la tierra, hasta ese, la ley y los mandamientos va a estar activo. Muy bien. Otra cosa más, imagina, a ver, explica para ver, Aguri. Castigo final, se puede decir la ira de Elohim. Sí, ya explicamos, ¿verdad? El castigo también es la ira de Elohim. Se le conoce el juicio final, según Mateo 10:28, bajo la ira del juicio de Elohim, y se puede entender. Un PPJ el culo que. Chao. Ya. No hay más oportunidad de nada ahí. Y se puede unir ese con, aunque te ya lea, pero Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, ya no va a tener más vida. Quiere decir que popata, mano y teta, ya no va a haber más vida en ninguna parte, ni supuesto infierno guaube. Un jotajado sufrir eternamente, eso es mentira. Ya no hay caso. Y en la vida eterna con el Mesías, no, porque es desobediente, no quiso saber nada, no igual soy un bebé, rebelde, reomón, orgulloso, sin fe, desobediente, va a ser peor reinata. No. Oímos mucho. A ver, ya me voy a enviar poco de día ahora, esta respuesta ya poco de día, ya responderse. Bueno, a ver, llegue primero, ya pues acabe, allá yo topa lleguita como siempre, en el programa Geragina. Atorado, hermano, fuera Roy de Billy Vázquez, oye, despedíme de Ivo PM. Shalom, hasta mañana. Bendiciones.